Y de tabaquismo no se habla. Esta fue un poco la pregunta realizada en el Congreso de Adiccionología llevado a cabo en la UNR de Rosario. Por eso estuvimos hablando con esta prestigiosa profesional destacada en la Argentina y en el mundo, como es la doctora Débora Serebrisky. Hablamos sobre este tema, sobre el tema de que el tabaquismo es como considerado algo normal y no una enfermedad desde la mente, específicamente. Escuchamos de qué se trata. Totalmente, se lo toma como si fuera algo normal, tanto para los pacientes como para los profesionales. Yo creo que ese es uno de los problemas que existen, que es que los profesionales de la salud mental fuman mucho, más que la población general. Entonces, entre que nuestros pacientes fuman mucho y nuestros colegas fuman mucho, resulta que es muy difícil abordar el tema, porque hasta que un profesional no se plantea su propio tabaquismo, muy difícil que aborde el tabaquismo de sus pacientes. ¿Sabes que es real esto que decís? Porque muchas veces veo a profesionales y digo, pero ¿y qué pasa? No se hará cargo de decir cómo yo estoy fumando, desde especialistas hasta, por supuesto, psicólogos y psiquiatras, tomándolo como lo que es, ¿no? Una adicción. Exacto. Bueno, contanos del tema. Es una combinación de factores, me parece. La primera cuestión que es súper importante y que yo felicito a los organizadores de este congreso por haberle dado relevancia es el hecho de que entre las personas que tienen algún tipo de patología psiquiátrica, la prevalencia de tabaquismo es muchísimo más alta que en la población general. Y si además tienen otra adicción, ni que hablar. O sea, estamos hablando de alrededor del 90% de las personas que tienen otra patología psiquiátrica u otra adicción fuman. Y la mayoría de los centros de tratamiento de las adicciones no prohíben fumar. Algunos hasta de alguna manera lo incitan, porque algo así como premian la buena conducta con cigarrillos. Y está instalada esta contradicción que son centros de tratamiento de las adicciones, pero al tabaquismo no lo tratan como lo que es una adicción a la nicotina. Y esto yo creo que en parte tiene que ver con una cuestión histórica, que es que durante mucho tiempo realmente no se trató el tabaquismo como lo que es, como una adicción, y que además existe esta complejidad adicional, que es que los profesionales fuman mucho. Así que esa coyuntura hace que este sea un tema que nadie quiere tratar, nadie le tiene paciencia, a nadie le parece demasiado importante. Claro, porque la persona que fuma por lo general va o a un neumonólogo, que no está mal, o va a un especialista porque, bueno, tiene tal o cual problema bronquial o lo que fuere. Pero no lo aborda desde el lado primero, que tiene que ser su mente, ¿no? Exacto. Lo psicológico, lo psiquiátrico, quizás. ¿Podemos hablar de que tiene que abordarlo un psiquiatra a la persona que fuma? ¿Cuál es la diferenciación? El problema es que para que el tabaquismo produzca daño pulmonar, tiene que pasar mucho tiempo. O sea, en general el daño pulmonar aparece muchos años después de haber empezado a fumar. En cambio, las repercusiones cerebrales del tabaquismo son casi inmediatas. Digo, apenas una persona empieza a fumar, se empieza a modificar la neurotransmisión en su cerebro. Empiezan a cambiar los receptores, hay unos receptores que nosotros los llamamos receptores de nicotina, pero que en realidad no son de nicotina, que empiezan a aumentar en el cerebro de una persona que fuma. Y empieza a cambiar la forma de comunicación entre las neuronas. Y eso sucede inmediatamente. Eso a su vez produce, entre otras cosas, produce que aumente las probabilidades de que determinadas personas que fuman desarrollen cuadros psiquiátricos. Por ejemplo, personas que tienen predisposición a los ataques de pánico, pero que todavía no tuvieron un ataque de pánico, empiezan a fumar y a raíz del tabaquismo desencadenan ataques de pánico. Ahora, la mayoría de la gente no sabe esto. La mayoría de la gente cree que fumar únicamente perjudica los pulmones o la piel, digamos, o no sé. Sí, la garganta, los órganos visibles, por así llamarlo. Sí, o el corazón, digamos, ¿no? Pero hay poco conocimiento o está poco divulgado todas las repercusiones que tiene el tabaquismo sobre el sistema nervioso central y sobre la patología psiquiátrica. Hablando desde la psicología o la psiquiatría, ¿por qué en una familia, no sé si tiene desenlace o connotación o no, el tema hereditario, decir los padres fuman, un hijo fuma? ¿Por qué en una misma familia un padre fuma, a lo mejor un hijo fuma y el otro no? ¿Esto qué obedece? ¿A su sistema neuronal? Sí, tiene un componente hereditario, o sea, hay un componente genético que se hereda, que no es la enfermedad en sí, sino la predisposición a desarrollar una adicción.
Entonces, en muchas adicciones, adicciones a muchas sustancias distintas, se ha visto que los hijos de personas que tienen adicción, por ejemplo al alcohol, tienen más prevalencia de alcoholismo que otras personas cuyos padres no tienen alcoholismo. Bueno, hay una parte que es un componente genético y después hay otra parte que tiene que ver con el aprendizaje, que si yo crezco, me crío en una casa donde los consumos de diferentes sustancias, legales o ilegales, a nuestra neurona le da exactamente lo mismo. Diferenciación de etiqueta. Claro, nuestra neurona no sabe ni de código civil ni de código penal, le da exactamente lo mismo que nosotros consumamos algo legal o ilegal. Entonces, cuando uno se cría en una casa donde los consumos o los excesos en los consumos son moneda corriente, uno también aprende eso, ¿no? Aprende a mitigar determinadas situaciones con una sustancia. Y a su vez en las casas donde se fuma hay más permisividad con el tema del cigarrillo, porque un padre fumador siente que no tiene autoridad moral para decirle a su hijo que no puede fumar siendo que él fuma. O le puede decir, hoy te va a hacer mal, no hago lo que hice yo, pero nunca va a pensar, o no lo están pensando desde el lado de lo psicológico, ¿qué le está pasando? Tal cual. ¿No? Tal cual. Que eso es el abordaje y es la charla que vos estás dando. Exacto. Yo en lo que más me centro no es justamente en todos los demás efectos, que de hecho los hay en todo el cuerpo, sí, no podemos negar, sino la interacción entre la patología psiquiátrica, las adicciones y el tabaquismo. Que no es casual que entre la gente que tiene patología psiquiátrica la prevalencia de tabaquismo sea tan alta, tanto más que en la población general. Algo tiene que estar pasando ahí para que esto suceda. ¿Hay forma de prevenirlo? Es interesante eso. Muchas de las políticas públicas que se están empleando ahora, por ejemplo el hecho de que no se permite vender cigarrillos sueltos, el hecho de que aumentó el costo del cigarrillo, las etiquetas, las fotos estas que pusieron en las cajetillas de cigarrillo, afecta tu salud, sí, es eso se sabe que hace que menos gente empiece a fumar. Es una estrategia útil con este fin. Lo que no se logra con esto es que dejen de fumar los que están fumando. Y desde el punto de vista de la mortalidad, es más significativo para reducir la mortalidad que los que fuman dejen de fumar, es más importante que evitar que empiecen a fumar. Yo no estoy diciendo que no sea importante evitar que se empiece a fumar, obvio que es importante, por todo lo que dije antes de la interacción entre el cigarrillo y la patología psiquiátrica. Pero para bajar la mortalidad hay que lograr que los fumadores dejen de fumar. La gente relaciona esto, es perjudicial para tu salud, al cuerpo, a los pulmones, como vos decías, al corazón. La gente no toma bandera de esto de decir, mi mente está alterada y empecé con un cigarrillo, ¿puedo seguir con más o no? En general no hay conciencia de eso, a pesar de que todos sabemos que nadie empieza fumando 20 cigarrillos por día. Todos empezamos fumando un cigarrillo, 2 cigarrillos, uno cada 2 días, y todos los que desarrollan adicción a la nicotina terminan fumando mínimo 20 cigarrillos por día o más o menos. Y sin embargo no hay conciencia de que eso obedece a un proceso adictivo, como pasa con el resto de las sustancias, ¿no? Parece como que la gente no termina de unir estas dos cuestiones, ¿no? Como si no terminara de caer la ficha de que esto es una adicción como cualquier otra. La persona adicta o que necesita depender de alguna sustancia para sentirse bien, ¿es una persona débil? No se trata de debilidad. Hoy en día hay como dos hipótesis respecto de por qué la gente usa sustancias. Una hipótesis es la que se llama la hipótesis de la automedicación, que plantea que alguien que tiene determinados síntomas no diagnosticados, síntomas de algo, o sea, alguna patología psiquiátrica no diagnosticado, consume una sustancia, por ejemplo el cigarrillo, para contrarrestar determinados síntomas, por lo menos al principio. Y después está la otra hipótesis que plantea que en realidad hay gente que empieza a consumir para pasarla bien, como hacen los adolescentes cuando experimentan, por moda, por presión social, por pertenecer a un grupo. Ahora, lo que a mí me parece importante de este proceso es que independientemente de cómo haya empezado, una vez que se instaló la adicción, es lo mismo. Digamos, ya pierde relevancia por qué uno empezó a consumir. Y a su vez se fueron modificando tanto los procesos cerebrales a lo largo del desarrollo del proceso adictivo que al momento de intervenir uno ya
la verdad que pierde relevancia el por qué empezaste a fumar, ¿no? Nadie empezó porque lo obligaron, todos empezamos porque, bueno, qué sé yo, probamos, porque mis amigos... Sí, pero hay que cuestionarse qué pasa que estoy necesitando de algo extra para sentirme bien. Bueno. Llámese dependencia de una sustancia, de una persona, de lo que fuere. Claro, ahí ya en ese momento que está instalada la adicción, uno debería poder preguntarse, bueno, ¿qué pasa que yo no puedo sin esto? Y otra cosa interesante que sucede en ese momento es que mucha gente dice, yo en realidad no soy adicto, yo cuando quiero dejo. Es súper frecuente escuchar esto. Lo denominan fumador social, ¿no? Pero no es así. Toda la evidencia científica muestra que no es así, que la mayoría de la gente intenta en algún momento de la vida, hay muchos quieren dejar y vuelven a fumar, porque se está obviando el hecho de que hay una adicción ahí en el fondo. Exactamente. Que debería ser tratada si uno quiere realmente dejar para siempre, ¿no?